Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Les invito a abrir la palabra de Dios para poder dar lectura a la porción bíblica que inspira el mensaje de esta mañana. Está ubicada en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. Por favor, búscalo en tu Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. Les invito a seguirme con la mirada. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos regales. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en nuestros corazones y nos estás disponiendo para escuchar tu palabra, para predicarla, pero fundamentalmente para vivirla. Permítenos ser no solamente oidores, sino fundamentalmente hacedores de tu voluntad. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, por favor, mi Señor, y ayúdanos a caminar por esas sendas de justicia, por esas sendas de verdad que tú has trazado para nuestras vidas. Gracias, Padre amado, por el tiempo que nos regalas en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar este mensaje, mis queridos hermanos, quería hacerles una breve reflexión que nos pondrá en contexto. Cuando las temporadas de las ligas de fútbol, los campeonatos nacionales están por empezar, es común que los equipos realicen la presentación de sus jugadores en ceremonias especiales, llenas de luces y en medio de la algarabía del público. Imaginemos por un momento la presentación del plantel del Real Madrid, allá en España. Imaginemos al Santiago Bernabéu lleno y con todas las luces encendidas iluminando el cielo madrileño. Uno a uno, los jugadores son llamados por su nombre y su número, dejando al final al mítico número 10. Aquel jugador estrella, la publicitada contratación. Y de pronto se hace el silencio, y la voz del presentador anuncia de una manera fuerte y clara. Y con el número 10, nuestra estrella, Lionel Andrés Messi. Ante tal anuncio, el público rompe en gritos de júbilo y aparece en la cancha el pequeño jugador con el dorsal número 10. Pero la camiseta no es blanca, es una camiseta color azul grana, la de su eterno rival, el Barcelona de Cataluña, el Barcelona de España. ¿Se imaginan ustedes el impacto que eso causaría en la hinchada? ¿Se imaginan ustedes la expectativa generada que se quedaría en una profunda decepción? Así es, mis amados hermanos. Esto sería algo sin duda sorprendente, algo que no tiene nada que ver con el club al que el jugador estaría llegando, al que pertenecería, que no es consecuente con los colores y el historial del club merengue. Desde luego, como les dije hace un instante, mis amados hermanos, generaría una profunda y generalizada decepción. Qué diferente hubiese sido ver al mismo jugador con el mismo número en una impecable camiseta blanca, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que ver esto, mis amados hermanos, con lo que vamos a hablar el día de hoy? Cuando se genera una expectativa sobre un cambio, había un cambio de equipo en esta breve historia, en esta imaginaria historia. Cuando hay un cambio en nuestras vidas, quienes nos observan esperan ver los frutos. En nuestro caso, mis amados hermanos, el testimonio de vida es la insignia que precede nuestro transitar por el mundo. Cuando hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la expectativa de un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestro pensar, en nuestro proceder, es el producto esperado, es el producto natural. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando esa expectativa no se cumple?
o cuando se cumple por un momento, pero nuestras acciones del mañana borran todo lo que hemos avanzado hasta hoy. ¿Qué pasa, mis amados hermanos, cuando nuestra vida no guarda una estrecha concordancia con el sacrificio de Cristo en aquella cruz? Queridos hermanos, este es un mensaje para los hijos de Dios, que habiéndole recibido como su Señor y Salvador, han recibido también en sus corazones al Espíritu Santo. Y por ello, por Él han sido y hemos sido, mis amados hermanos, capacitados, no solo para leer, sino fundamentalmente para comprender la verdad revelada en la palabra. Es un mensaje también para ti, mi amado hermano, mi amada hermana, que estás escuchando por primera vez sobre la palabra de Dios, que estás dando tus primeros pasos y Él está obrando en tu corazón para salvación. Este mensaje es una exhortación a reconocer nuestra condición de pecadores. Sí, somos pecadores, es verdad, pero pecadores redimidos, hijos del Rey, que hemos dado por medio de la sangre de Cristo gracia ante los ojos de Dios, y que reconciliados con Él tenemos la certeza de una vida eterna en su presencia. La diferencia que marca, mis amados hermanos, en nuestras vidas la condición de ser hijos de Dios no puede ni debe pasar desapercibida de una manera positiva a los ojos y oídos de las personas con las que interactuamos día a día. Es nuestro Padre Dios quien nos está observando, quien está observando el testimonio de vida que damos. Cuando nosotros regresamos y vemos la palabra y la abrimos en la porción que nos inspira el mensaje de este día, vemos que está precedida por 12 versículos que el apóstol utiliza para hacer una brillante reseña de la obra redentora de Cristo y su magnitud. Verdad es que los profetas de otros tiempos no pudieron conocer en su total y real dimensión, y que ahora nosotros sí podemos conocer y entender, porque nos ha sido concedida esa bendición, ese privilegio, el tener aquí su palabra completa. Y al haber obrado el Señor en el corazón de esa persona o personas, de cada uno de nosotros, ha sido el Espíritu Santo el que ha liberado nuestra visión para poder ver y entender. Esta es una obra magnífica, grande, preciosa, única. El apóstol Pedro afirma en el versículo 12 que los propios ángeles anhelan mirar esa obra y conocerla. Al respecto, el teólogo Charles Spurgeon mencionó que alguien que cree conocer todo sobre el Evangelio y que por ende no necesita estudiar, ni reflexionar, ni orar más, es verdaderamente pobre e insensato. Porque los ángeles, cuya inteligencia es superior a la nuestra, anhelan aprender y conocer más. Amados hermanos, la palabra de Dios es una fuente inagotable de bendición, dirección, guía y aprendizaje para nuestras vidas. No pierdan ni un solo instante, ni un solo minuto. Léanla, mediten en ella, permitan que el Señor les hable a través de cada letra y de cada palabra. Nosotros vamos a hacer lo mismo en este instante. Les invito a que abramos por favor el versículo 13 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Vamos a leerlo y vamos a meditar un poco sobre esta preciosa porción. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La porción inicia con la frase por tanto, que es una figura que denota consecuencia. En este caso, la exaltación previa de los primeros 12 versículos debe traer una consecuencia en los creyentes que la conocen, que la leen, para que reaccionen de la manera en la que el Señor quiere que reaccionemos. ¿Cuál es la reacción? Nos encontramos con 3 verbos: ceñid, sed y esperad. Ceñid, ¿qué? Los lomos de vuestro entendimiento. El atuendo común de los habitantes en este tiempo y de las regiones orientales consistía en vestidos o túnicas largas, ¿verdad? Lo hemos visto en diferentes figuras, gráficos, películas quizá. Eran holgadas además, cómodas. Así que cuando necesitaban caminar deprisa o debían emprender un viaje largo, recogían la túnica en su cintura y la amarraban con un cinto para que no les estorbe y puedan de esta manera movilizarse con mayor facilidad. La figura es aplicada, mis amados hermanos, a que debemos de estar también preparados para transitar con mayor facilidad, que debemos de estar listos para correr la carrera, para pelear la buena batalla de la fe. Figuras que el apóstol Pablo nos
expone con claridad en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14, y también en primera de Timoteo 6:12. El siguiente verbo es sed. ¿Sed qué? Sed sobrios. Este es un llamado, mis amados hermanos, al dominio propio, a la concentración y al enfoque que debemos tener. Debemos ser espiritualmente sobrios. Esto significa equilibrio y estabilidad. Qué importante es esto en la vida del creyente. Esperad. Esperad por completo en la gracia. Esto se trata de un llamado a enfocarnos en la gracia venidera, la segunda venida de Cristo como nuestro objetivo. Él es nuestra fortaleza para poder enfrentar las vicisitudes, para tener la certeza que el Señor nos va a ayudar a enfrentar los avatares del día a día. Es decir, que cuando estamos caminando en nuestro diario vivir, hemos de tener claro que la segunda venida del Señor Jesucristo, que el tenerle con nosotros, es nuestro anhelo y nuestro objetivo. Ceñid, sed y esperad. Son verbos conjugados de una manera imperativa. Es decir, son una orden que no admite indicaciones distintas. No hay nada que las contradiga. ¿Por qué? Porque están revestidas de autoridad en cada una de sus letras, tanto por el escritor como fundamentalmente y especialmente por el autor de esa palabra, que es el mismo Dios. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Regresemos por un momento a mirar hacia atrás, a nuestro pasado, aquel en el que vivíamos apartados del Señor y haciendo las cosas a nuestra manera. ¿Cuáles eran los deseos que teníamos? ¿Qué deseos tenías tú, mi amado hermano, mi amada hermana? Quizá adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Este contundente resumen de las obras de la carne nos lo expone Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Obras en las que nosotros vivíamos por nuestra ignorancia, pues no conocíamos la verdad de Cristo. La carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 22, es clara y tajante al afirmar que nosotros profesábamos ser sabios, pero nos hicimos más bien necios. Teníamos nuestro entendimiento entenebrecido. Pero considerando, mis amados hermanos, que ahora ya conocemos la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, Pedro continúa en los versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos como yo, o porque yo soy santo, dice el Señor. Hermanos, no hay atributo de Dios que sea mencionado en más ocasiones a lo largo de la Biblia que la santidad. Esta está presente en un sinnúmero de ocasiones y es utilizada para resaltar la naturaleza de Dios en la mayoría de ellas. Pero, ¿qué significa realmente ser santo? La primera respuesta que suele venir a nuestras mentes es sin pecado o quizá la ausencia del pecado, que es correcto y es verdad. Pero quisiera ir al génesis de la palabra, ir un poco hacia atrás para entender la verdadera dimensión que tiene. La primera mención bíblica de esta palabra aparece justamente en el primer encuentro de Moisés con Dios, o con la presencia de Dios, que está narrada en el Éxodo capítulo 3, versículo 5. Y dijo, refiriéndose al Señor, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. El lugar en el que estás es santo, la tierra es santa. En este caso podríamos afirmar, mis queridos hermanos, que la narración nos habla de que la tierra no tiene pecado o es sin pecado. El adjetivo santo, mis amados hermanos, no se refiere a eso en esta ocasión. Es utilizado para calificar este espacio en ese momento, como también es utilizado más adelante para calificar a los utensilios para adorar a Dios en el templo, las vestiduras de los sacerdotes levitas y a veces también para la misma Jerusalén, la ciudad santa. Vemos entonces que en este contexto que santo es más bien todo aquello que ha sido separado para Dios, para su servicio. Y esto se conecta con el atributo de la santidad al entender, mis amados hermanos, que ante la presencia de Dios
no puede haber en el mismo lugar pecado ni su estela de suciedad espiritual. Dios no tolera el pecado. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Dios no puede cohabitar con él. La Biblia nos muestra que ante la presencia del pecado, Dios tiene dos reacciones clásicas. Se aleja o finalmente y de plano destruye la fuente del pecado. Recordemos por un momento la caída de Adán y de Eva, cuando ellos fueron expulsados del jardín del Edén a causa de su desobediencia. Entonces Dios apartó de su presencia el pecado. Por otro lado, recordemos la reacción o la forma en la que Dios obra en los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Esa destrucción que cayó sobre estos pueblos no deja lugar a dudas. Los versículos 15 y 16 no son un llamado solamente o únicamente neotestamentario, mis amados hermanos, sino que Pedro hace referencia en el versículo 16 al Antiguo Testamento. Esto quiere decir que desde el principio la voluntad de Dios para su pueblo fue explícita. Leamos el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. El llamado que nos hace, queridos hermanos, nos lo hace de una manera clara. No es opcional, sino que nuevamente se escucha una voz imperativa y además de un tiempo verbal presente continuo. Es decir, que se debe llevar a cabo hoy y que no tiene fecha de vencimiento, no tiene fecha de caducidad. Sed santos. ¿Cuándo? ¿Solo los domingos de 10:45 a 12? ¿Dónde? ¿En la iglesia únicamente? No. Sed santos en todo. El vocablo que se utiliza en esta porción, en el versículo 15 de manera puntual, es un vocablo que en esta misma carta, en esta misma primera carta de Pedro, se utiliza en 6 ocasiones en total. Y es un mandato a ser santos en toda nuestra forma de vivir, a toda hora, en todo lugar. Y la motivación no puede ser más sublime y clara. Debemos ser como aquel que nos llamó santos. Debemos ser como aquel que dio su vida por nosotros, porque Él, nuestro Padre, es santo. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El transitar, como les decía al inicio, mis amados hermanos, el caminar de los hijos de Dios por esta vida terrena, pues recordemos que nosotros estamos de tránsito nada más acá, ¿verdad? No pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, está con el Señor. Pero esta peregrinación no puede ser sino reverente, respetuosa, debe ser temerosa de Dios, porque Él es quien es. Amamos a nuestros padres y tenemos temor de ellos cuando somos pequeños y les respetamos por toda la vida. Les obedecemos como buenos hijos. ¿Cuánto más, mis amados hermanos, no debemos obedecer, no debemos honrar, no debemos temer a nuestro Padre Dios, a nuestro Padre Celestial? Y tratarle con la reverencia y con la formalidad que eso amerita. Nuestro Padre Dios es el Dios creador de todo. Y muchas veces los creyentes parecen malentender esta relación y empiezan a tratarlo como si fuera una persona más, o alguien más, algún amigo, algún familiar. Se pierde el respeto por Dios y eso no puede pasar en la vida del creyente. Los versículos del 18 al 20 nos plantean la siguiente narración. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, a ti y a mí. Como señalé al desarrollar el versículo 14 antes, cuando no éramos creyentes, cuando no habíamos conocido al Señor Jesucristo, fuimos uno más con el mundo, es la verdad. Vivimos en nuestra ignorancia de la verdad de Cristo. Ahora, en el versículo 18, se resalta nuevamente esa idea para exaltar el rescate del que fuimos beneficiarios. Alguien pagó por nuestra libertad por un precio muy, muy alto.
que ni todo el oro, ni la plata o de manera general cualquier riqueza del mundo podrían siquiera acercarse a compensar o a comparar. Pedro afirma, entonces, de una manera contundente en el versículo 19, que la sangre preciosa del único inocente que ha pisado la tierra, el único que no merecía morir, pues no hubo pecado en él, que tuviera que pagar ni había ninguna culpa en él. Jesús, en la sangre de Jesús, que es el Cordero de Dios, que fue dispuesto en sacrificio por nuestros pecados, por los tuyos y los míos. Ese es el precio que se pagó, mis amados hermanos. Su sacrificio formaba parte de un plan cuyo génesis, cuyo origen nosotros no conocemos, porque está fuera del tiempo. Nos dice que fue antes de la fundación del mundo. Y la conclusión, sin embargo, ya nos ha sido revelada porque nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Ya sabemos cómo termina esta historia. Y aunque no conocemos el día ni la hora, debemos estar preparados. Con aceite en nuestras lámparas, mis amados hermanos. Maranata. Caminando en santidad. Maranata. Dando testimonio de Él. Porque Cristo viene. ¿Cómo, mis amados hermanos? Es la pregunta. ¿Cómo se conecta el llamado a la santidad del que Pedro escribe en esta sección con lo que hemos leído? No podemos hablar, mis amados hermanos, de la santidad en un sentido teórico únicamente, sino que debemos entenderlo cabalmente. Y esto requiere una comprensión práctica a la vez, no solo teórica, sino también práctica. Cada vez, cada instante que como creyentes nos revelamos a caminar en santidad y obediencia como hijos de Dios, apartados para seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, es como si nosotros despreciáramos el sacrificio e hiciéramos de menos la preciosa sangre que fue derramada en el Calvario. Así es, mis amados hermanos. Trate de enfocarlo de esa manera. Miremoslo de esa manera. Cada vez que nosotros desobedecemos y decidimos vivir a nuestra manera, vivir como nosotros queremos, dando espacio al viejo hombre que fue dejado atrás en un momento, entonces, mis amados hermanos, estamos despreciando no solamente al Señor, sino a su sacrificio, a toda la obra redentora que Dios emprendió por ti y por mí. La desobediencia es querer regresar por el camino que Dios nos mostró para irnos hacia atrás y sentarnos voluntariamente en la cárcel de la que Él nos liberó, de la pena de muerte de la que Él nos rescató. Esto suena completamente absurdo, ¿verdad? Pero eso es lo que es. Y eso es lo que hacemos cuando nos alejamos de Él. Y nos enfriamos espiritualmente de una manera escandalosa y con muchas y tristes consecuencias. El versículo 21, mis amados hermanos, cierra esta porción indicándonos: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, refiriéndose al Señor Jesucristo, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro cierra esta sección, amados hermanos, recordándonos que es por medio de Cristo que conocimos al Padre. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, nos dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y es el Padre, mis amados hermanos, el que resucitó a Jesús, mostrándonos su gloria, para que luego sea su Santo Espíritu el que alimenta nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Amados hermanos, si quieren conocer más al Padre, deben conocer más al Hijo. Y para conocer al Hijo, debemos caminar en comunión con su Santo Espíritu. Y para guardar esa comunión con la luz, debemos caminar en santidad y alejarnos de las tinieblas del pecado, dejarlas atrás. Caminar en santidad es caminar en obediencia a Dios, cuya voluntad está expuesta en su palabra. Leerla diariamente, meditar en ella permanentemente y mantenernos en oración continua nos permitirá permanecer en Él, y así Él permanecerá en nosotros. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5, nos lo deja de una manera muy clara. Permaneced en mí, dice el Señor Jesucristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Amada Iglesia del Señor, el momento en el que nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, no marcamos el final de un proceso, sino por el contrario, es el primer paso, el punto de partida hacia una vida que debe guardar una estrecha concordancia con la bendición recibida. Es decir, que no podemos ser creyentes y vivir como el mundo. Eso es una contradicción. El camino a transitar, mis amados hermanos, es angosto y en realidad es imposible en nuestras fuerzas. Únicamente por el poder del Espíritu Santo, sustentados en la palabra y bajo la guía divina de Dios, es que podemos seguir esa senda, seguir ese camino. Hermano, una vida de santidad no es una opción para ti. Seguidor de Cristo, la santidad es tu único camino. Sé santo como Dios que es santo. Oremos. Padre Celestial, gracias por este desafío de vida, por esta confrontación, por esta exhortación que haces a nuestros corazones, a vivir de una manera sobria, a vivir ceñidos en nuestro entendimiento, pegados a tu palabra, meditando en ella, orando, alabándote a diario, leyéndola, compartiéndola con los demás, obedeciendo cada sección y cada parte, no en nuestras fuerzas, sino en ti, en la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y vidas. Gracias, Señor, porque tú las has transformado. Gracias, Señor, porque tú estás guiándonos a renovar nuestro entendimiento cada día de nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser verdaderos hacedores de tu palabra y testificar con nuestras manos y con nuestra boca que tú eres el Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sé que estás topando los corazones de mis hermanos y mis hermanas en este instante, como lo estás haciendo conmigo, confrontándome para vivir de una manera más santa, más acorde con el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por abrir nuestros ojos. Gracias por obrar en nuestras vidas. Gracias por salvarnos. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por acompañarnos en este tiempo. Quiero invitarles ahora a que recibamos la preciosa bendición del Señor, tomada de la primera carta de Pedro también, pero esta vez del versículo 3, versículos 8 y 9. Finalmente, sed vosotros de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente,